Estamos hablando algunos principios que tienen que ver con nuestro carácter, que tiene que ver con nuestra manera de ser, ¿verdad? Como personas, como cristianos, Dios quiere que seamos gente de influencia y de buena influencia, ¿verdad? Que nuestro testimonio, que nuestro comportamiento, yo diría, hable más que nuestras palabras. Entonces, en tu familia, en tu trabajo, en donde tú te mueves, ¿verdad? Que tu manera y tu comportamiento siempre refleje el carácter de Cristo. Y quiero empezar hoy voy a hablar de una palabra, de una palabra que tiene que ver con nuestro carácter, que está ahí en 1 Timoteo 3:2, cuando Pablo, ya hemos hablado que el obispo, ¿verdad? Que el líder sea irreprensible, ya hemos hablado de marido de una sola mujer, ya hemos hablado de ser sobrio, prudente, y una palabra más es decoroso. Esta palabra un poquito rara, ¿verdad? Decoroso. Hay mucho en la Biblia que nos quiere enseñar lo que es ser un cristiano decoroso. Quiero empezar diciéndote que desde Génesis capítulo 1, ¿verdad? Encontramos cómo Dios, cuando entró, dice en el principio, y todos conocemos Génesis 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿qué? Estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y eso es muy característico, o es una manera de entender cómo cuando Dios y el Espíritu de Dios, ¿verdad? Inmediatamente dice, y el Espíritu de Dios se movía. Cuando Dios actúa, Dios pone orden, ¿verdad? La tierra era un caos. La tierra estaba totalmente en un caos. Y cuando Dios actúa, viene orden. Empezó a separar la luz de la oscuridad, las aguas y todo lo que encontramos ahí en el capítulo 1. Y de la misma manera Dios actúa en nuestras vidas. Antes de conocer a Cristo, nuestra vida era un caos. Nuestra vida estaba desordenada y vacía. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, entonces Él empieza a poner ¿qué? Orden. Él empieza a poner orden en nuestra vida. Y Dios es un Dios de orden. Aún así lo dice el apóstol Pablo, aunque en el contexto habla del orden en la iglesia, pero realmente ese es el carácter de Dios, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, y Dios desea que tú y yo seamos ordenados en cada área de nuestra vida. Por eso empecé diciendo, porque esta palabra decoroso tiene que ver, o se puede entender como buen comportamiento, como algo ordenado, ¿no? Decoro, como de esta raíz de decorar, de tener algo arreglado, limpio, ¿no? Entonces, eso significa ordenado, esmerado. Se refiere a una persona, a una vida de alguien que lleva una vida, perdón la redundancia, ordenada. En ese sentido, algo que está en orden, algo que está bien en su lugar. Y quiero que veamos algunas escrituras rápidamente. Voy a ver varias escrituras hoy rápidamente, donde esta palabra aparece, que nos da la idea de lo que es alguien decoroso o algo decoroso, ¿verdad? Mateo 12:44, Jesús está hablando sobre cuando un espíritu sale de un hombre, del corazón de un hombre, y cuando ese corazón queda limpio, entonces dice Mateo 12:44, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, ¿no? Esa palabra adornada es la misma raíz, decoroso, limpio, adornado. Entonces esa es la idea. Dios quiere que nuestra vida sea decorosa, es decir, que esté en orden en todas las cosas, en todos los sentidos, ¿no? Mateo 25:7, también esta palabra se usa aquí en Mateo 25:7, hablando de las vírgenes
¿Te acuerdas de las 10 vírgenes? 5 prudentes, 5 insensatas, 5 tenían aceite, 5 se quedaron sin aceite. Entonces las vírgenes prudentes, dice en Mateo 25:7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron. Esa palabra arreglar también es de la misma raíz de decoro, de tener listo, ¿verdad? De todo está arreglado, arreglaron sus lámparas. Entonces tiene que ver con algo del corazón, ¿sí? Tiene que ver con un asunto del corazón, pero como lo vamos a aprender hoy, también tiene que ver con lo externo de nuestra vida. Tiene que ver con mi comportamiento, tiene que ver con todo lo que yo soy, porque todo lo que yo soy, repite conmigo, todo lo que yo soy refleja a Cristo. Amén, ¿cuántos lo creen? Todo lo que yo soy refleja a Cristo o no, ¿no? Entonces, quiero iniciar con una historia que yo no sé si fue verídica, ¿verdad? Cierto hombre y su esposa en una ciudad determinada compraron una casa y se trasladaron a esa casa que habían comprado. Este hombre era cristiano y aquel el que era dueño de esa casa también era cristiano. En realidad se trataba de 2 pastores evangélicos, ¿no? Tanto el comprador como el vendedor. Y muy pronto se hizo evidente que algunos vecinos, este nuevo inquilino llegó y se dio cuenta que algunos vecinos estaban bastante inquietos a causa de que un segundo pastor se hubiera trasladado a esa nueva casa. Porque lo que había sucedido con el anterior ministro es que había prestado muy poca atención a la apariencia externa de su propiedad. Había permitido que el césped creciera demasiado. Cuando lo cortaba no lo hacía de manera correcta ni pareja, y entonces dejaba los montones de césped seco, ofreciendo una apariencia de descuido y de abandono afuera de su casa. Las malas hierbas y otras hierbas que crecían en abundancia se habían convertido en elementos de ese vecindario que daban muy mal aspecto. Este pastor, ¿no? Este hombre que tenía la casa no había plantado nunca árboles ni arbustos y había dejado que su jardín se convirtiese en un lugar desagradable. En contraste con esta actitud, muchos de los vecinos de esa comunidad prestaban mucha atención al aspecto exterior de sus casas. Ellos no eran cristianos, por supuesto, de tal manera que eran marcadamente gente materialista, gente que se preocupaban por sus jardines, por el exterior de sus casas, incluso pues casi adoraban, ¿verdad? Tener fachadas extraordinarias, jardines increíbles. Pero estos vecinos fueron por completo fastidiados por la irresponsabilidad de este pastor, ¿no? Que en su falta de orden, su negligencia y al no contribuir a la belleza de este vecindario, trajo muchos problemas. En consecuencia, el nuevo pastor que llegó ahí, cuando quiso relacionarse con los vecinos, encontró que nadie quería hablar con él, porque se habían dado por enterados que era otro pastor cristiano el que había llegado ahí. Y este ejemplo, esta historia que puede ser no verídica, ¿verdad? Y que yo le puse así como 2 pastores para no herir corazones, puede y tiene que ver con lo que es el decoro en nuestras vidas. Alguna ocasión yo te he platicado que yo oí predicando a un pastor que en una ocasión, ¿verdad?, fue transportado por otro hermano cristiano al hotel, y cuando este hermano cristiano abrió la cajuela de su carro, el pastor, al mirar la cajuela tan sucia y tan desordenada, le salió del corazón y le dijo al hermano: hermano, si así como tienes tu cajuela, tienes tu corazón, cuidado. Y este hermano cristiano se sintió apenado, pero la realidad es que él estaba en lo que tiene en sus cosas reflejando pues lo que hay en la vida. Entonces, decoro tiene que ver con lo que hay adentro, pero también tiene que ver con lo que yo soy.
lo que vamos a aprender hoy es cómo una persona decorosa vive de tal manera que su estilo de vida, escúchame bien, adorna las enseñanzas de la palabra de Dios. Ya se trate de su vestimenta, de su conversación, de su casa, oficina, por la manera en que realiza sus negocios o la manera en que se relaciona con los demás. Todo esto, ¿verdad?, nos habla de quién eres tú, porque todo lo que tú haces, todo lo que tú eres, debiera reflejar a Cristo. Así como, y también la raíz de esta palabra, ¿verdad?, así, decoro, estaba estudiando, también tiene que ver con cosméticos, cosmético. Ahora, los cosméticos, cuando hablo de ellos, hablo de los cosméticos que bien usados nos hacen ver bien y oler bien. De la misma manera, el decoro es el elemento que hace que la gente vea en nosotros cómo debe ser un cristiano y atraiga a la gente el mensaje de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque a veces nosotros no lo entendemos. Mira lo que Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, en el versículo 10. Dice: sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y eso es el punto, ¿verdad? La vida cristiana se trata de ser luz y de ser influencia a los demás por la manera en que yo vivo, la manera en que yo me comporto, pero también mi apariencia externa, ¿no? Incluso, como lo vamos a ver, cómo visto, cómo camino, cómo tengo en orden todas mis cosas que Dios me ha dado, tiene que ver con entender que debo de aprender a ser una persona con decoro. Y si bien es cierto, a lo mejor algunos de los que estamos aquí no hemos aprendido esto, ¿verdad? Y si a lo mejor hiciéramos una especie de examen y dijéramos: a ver, hermano Juan, ¿no? Si hay algún Juan, no es personal, pero hermano Juan o hermana Reina, déjanos entrar a tu cuarto, ¿cómo lo encontraría? Déjanos entrar, ¿verdad?, a la cajuela de tu auto, o déjanos entrar a las cosas que tú eres, porque eso debiera reflejar a Cristo. Entonces es muy interesante esta palabra, de donde el apóstol Pablo nos está enseñando algunos principios importantes. Ahora, quiero que vengas conmigo a una escritura muy clavada, muy clara, que el apóstol Pablo habla sobre el decoro, ¿verdad? Y creo que a veces nosotros, bueno, quiero que la veas primero. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9. 1 Timoteo 2, 9 y 10. Y ahí viene la palabra, ¿verdad? Para que vayamos teniendo más idea de lo que te quiero decir. Que tiene que ver, primer punto, es con la apariencia personal. Mira lo que dice: asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa. Y ahí empieza, ¿verdad? Que las mujeres se atavíen con ropa decorosa. Ahora, este pasaje, es lo que te iba a decir antes de leerlo, se ha usado mucho solo del lado de la mujer. Incluso ha causado muchos temas de conflicto, ¿no? De la mujer, cómo se debe de vestir y bueno, se han hecho a veces incluso reglas humanas, ¿no? De cómo la mujer no debe de ponerse esto y aquello, y a veces ya se han ido del lado de la religiosidad y del lado donde es más importante lo externo que el corazón. Pero quiero que veamos el principio, porque detrás de lo que Pablo está diciendo en este pasaje hay principios muy importantes que tienen que ver con el decoro, tu manera de vestir. Dice: asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. Eso es decoro. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.
Entonces, si tú crees que la Biblia no habla o no tiene que ver con lo que es el decoro en cuanto a tu vestimenta, aquí encontramos una escritura. Otra escritura en 1 Timoteo capítulo 3, versículo número 3, dice, 1 de Pedro 3:3, dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces aquí debemos de entender algunos principios muy importantes que tienen que ver con el decoro en mi manera de vestir. Si Dios quiere que yo aprenda y entienda que mi manera de vestir, debo de revisar cuál es la motivación. Aquí el punto es ese: cuál es la motivación que yo tengo cuando me voy a poner cierta ropa, cierto vestimenta, ¿verdad? ¿Lo estoy haciendo por llamar la atención? ¿Lo estoy haciendo por presumir? ¿Lo estoy haciendo porque quiero que me volteen a ver? Porque hay muchas motivaciones, y la única motivación que debería de ser correcta en mi vida como cristiano es: esto que yo estoy usando honra a Jesucristo. Esa debería de ser la motivación correcta. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. O sea, tiene que ver con mi corazón. Tiene que ver con que realmente qué es lo que me motiva para ponerme la ropa. No tiene que ver tanto, o sea, como para muchos lugares, ¿verdad?, en donde dicen, bueno, esto es lo que tú puedes vestir, esto tú no puedes vestir, sino tiene que ver con que si eso que te pones tú, ¿verdad?, está honrando a Jesucristo. Si realmente esa es tu motivación. Y yo te quiero decir algo, es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque quiero que veamos algunos aspectos. La vestimenta y la apariencia personal son un índice importante del carácter del cristiano. Tu vestimenta externa o expresa un lenguaje no hablado que no solamente revela lo que eres, sino también los valores que hay en tu vida. Consciente o inconscientemente, la ropa que nos ponemos revela el concepto que tenemos de nosotros mismos y qué queremos que el mundo vea de nosotros. Por tal motivo, en la Escritura encontramos que lo que yo me pongo, mi apariencia externa, mi vestido, mi ropa, mis pantalones, lo que yo uso, debiera de ser un testimonio visible y silencioso de mis valores morales y de mis principios espirituales como hijo de Dios. Eso es algo que debo de aprender. Yo debo de vestir para honrar al Señor. Yo debo de vestir para agradar al Señor. Y lo que yo me pongo, ¿verdad?, la manera en que yo me visto, revela lo que hay en mi corazón, ¿no? No sé si tú de repente has visto gente, ¿verdad?, que a lo mejor se viste de una manera así muy, muy rara, ¿no? Muy extrafalaria, a veces en ciertos grupos urbanos o en ciertos grupos que tienen una vestidura, están queriendo mostrar lo que hay en su corazón, muchas veces en una rebelión, o muchas veces en una actitud de libertad, de libertinaje, o muchas veces en una actitud de tantas motivaciones que a la gente, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, tienen, que al final lo que se ponen, lo que se visten, ¿verdad?, lo que usan, lo están queriendo usar para mostrar lo que son, lo que piensan. Incluso detrás de ello puede haber una ideología, puede detrás de ello haber una manera de pensar, un grupo de personas, y entonces yo no me quedo afuera de ello. Como hijo de Dios, como hija de Dios, yo debo entonces entender que mi vestidura o mi vestimenta, ¿verdad?, la ropa que me pongo debe de honrar y agradar el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo no debo de caer en esas modas, ¿verdad?, o en esas maneras en donde a veces el mundo nos quiere empujar para
para querernos poner cierta vestidura o cierta vestimenta. Y decía un autor cristiano: no existe una forma mejor para que tu luz brille sobre los demás que incluso tu manera de vestir y tu conducta. Eso puede mostrar a todos que realmente tú eres un hijo de Dios. Tú no puedes decir: es que yo me he visto como quiera, a mí nadie me puede decir lo que yo me voy a poner. Bueno, en un sentido sí, porque yo me pongo lo que quiero, pero cuando ya hay una actitud que no honra a Dios, entonces yo debo de pensar que tal vez tengo un corazón equivocado, porque mi apariencia debería de reflejar a Jesús. Como te decía, no solamente lo que he visto, sino mi casa, mi apariencia personal, lo que hago, todo indica cómo yo camino como hijo de Dios. Entonces, decoro, dice el apóstol Pablo, que los ancianos o los líderes deben de tener decoro, o sea, ser ejemplares, tener una forma de vestir, una forma de vivir, ¿verdad? Y te lo voy a leer aquí como lo puse literal. Dice: mi apariencia debe de reflejar a Jesús, mi casa, mi apariencia personal, el uso que le doy a mi tiempo, el uso que le doy a mi dinero, todo debe de indicar la manera en que Cristo ha cambiado mi vida de adentro hacia afuera. Y cuando Jesús entra a mi vida, Él quiere cubrir mis imperfecciones, Él quiere llenarme de Él y quiere que yo pueda entender que de adentro Dios quiere trabajar para que mi apariencia externa entonces le honre en todo lo que soy y en todo lo que hago. A veces nosotros, y tantas veces lo escuchamos, ¿verdad? Es que yo sería cristiano, pero el mal testimonio o el comportamiento o ese hermano o esa hermana, aún en la manera de vestir, aún en la manera de ser, de hablar, somos piedra de tropiezo. Y es que todo lo que hacemos y todo lo que hablamos, y ahorita lo vamos a ver también, todo lo que nos ponemos, incluso la ropa que tenemos, debiera glorificar a Jesús. Amén. Y entonces nosotros debemos de entender. Ahora, la ropa no hace a un cristiano, ¿no? Porque yo puedo decir: bueno, entonces ¿cómo me pongo, cómo me visto, pastor? ¿No? Pero los cristianos revelan su identidad por medio de la manera en que honran a Dios y cómo se visten. No te voy a dar, ni es la idea de esta casa, porque yo crecí en una iglesia donde se decía cómo se tenían que vestir las mujeres, ¿no? Y las mujeres no podían usar pantalones, y las mujeres no se podían pintar, y las mujeres tenían que usar cabello largo, y era un chorro de reglas, ¿verdad? En donde al final no es el espíritu de la palabra de Dios, no lo es, ¿no? Y entonces, y los pastores desde arriba aventaban, ¿no?, las piedras y decían que las mujeres en pecado por usar aretes o por pintarse o así. La verdad es que yo crecí en una iglesia así, y no es el espíritu de la palabra de Dios. Lo que nosotros debemos de entender que es realmente el espíritu de la palabra es: yo debo de vestirme con decoro, es decir, honrando al Señor en todo lo que me pongo, ¿no? Y yo lo debo de hacer, y yo debo de entender que si lo que me pongo tengo una motivación de ser visto, de ser vista, de para provocar a los hombres o para que me vean, ¿verdad? Incluso a veces hasta del lado de los hombres, y a lo mejor me meto en terrenos peligrosos, pero incluso hoy en día, ¿verdad? Hombres que hacen ejercicio y muy fitness y todo, aún hasta hay motivación, tú lo ves y tú dices: es esa persona o ese hombre lo que quieres que lo vean, ¿verdad? Y no está mal si tú eres alguien fornido, haces ejercicio, pero ¿cuál es tu motivación? Qué fácil es desviarte del propósito de lo que Dios nos enseña. Todo lo que hagas, de palabra o de hecho, dice el apóstol Pablo, hazlo para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo lo que tú hagas. Entonces nosotros debemos de entender, la Biblia no nos dice específicamente, ¿verdad?, así como un uniforme, no se trata de uniformar, no se trata de decir así, 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 pero sí nos aconseja que tu motivación debe de estar correcta, una manera sencilla y simple de honrar a Cristo en lo que tú
te pones en tu vestimenta y en tu apariencia. Y de esa manera tú honras al Señor Jesús. De esa manera tú puedes decir, la verdad es que yo lo hago honrando al Señor. Entonces, decoro tiene que ver con tu apariencia, con tu vestimenta, tiene que ver con la manera en que tú caminas cada día. Tiene que ver también con mi manera de hablar. Siempre también caemos en esto, ¿verdad? Tu manera de hablar. Mira lo que dice Colosenses capítulo 4, versículos 5 y versículo 6. Colosenses 4, 5 y 6 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra, voy a decirlo en una manera más fácil, tu manera de hablar siempre sea con gracia y sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Tu manera de hablar refleja también si en ello honras al Señor. Si tu lenguaje adorna la doctrina de Dios, si tu lenguaje honra al Señor. Hace algunos meses atrás, ¿verdad? Estuve dando un estudio sobre la manera de hablar. No me voy a meter mucho ahí, pero tu manera de hablar refleja lo que hay en tu corazón. Y no puede haber cristianos, no debiera de haber cristianos que en lugar de decorar, de honrar a Dios con tus palabras, hay cristianos que maldicen, hay cristianos que dicen groserías, hay cristianos que ante cualquier situación de presión empiezan a maldecir, y eso no refleja lo que somos no muestra, ¿verdad?, lo que somos como hijos de Dios. Tu manera de hablar entonces refleja lo que hay en tu corazón. Las preguntas que yo debería de hacer es: ¿mi manera de hablar honra al Señor o hablo de manera egoísta? ¿Mi manera de hablar edifica o critica o juzga? ¿Mi manera de hablar bendice o maldice? ¿Mi manera de hablar cómo es como hijo de Dios? Porque eso tiene que ver también con el decoro, con la manera en que yo puedo hablar. Yo debo siempre demostrar y de adornar la doctrina del Señor. Por lo tanto, una persona, un individuo, un cristiano que es decoroso es un cristiano que tiene en orden las cosas en su corazón, las prioridades en su vida, y su forma de vestir, su manera de hablar y su manera de comportarse glorifica y honra el nombre de Dios. Amén. Entonces es un cristiano que entiende que estamos en esta tierra para hacer luz y para hacer influencia, como te lo he dicho. Un líder es alguien que tiene una influencia hacia los demás. También he puesto aquí, ¿verdad?, tiene que ver con la manera en que yo me relaciono con los demás, con mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Cómo yo me comporto en mi trabajo. ¿Soy un cristiano que da buen testimonio? ¿Soy un cristiano que honra a Dios en mi vida laboral, ¿no?, en el trabajo que tengo o en la escuela o donde yo me muevo? ¿Tengo una buena actitud o simplemente no lo hago y no honro al Señor? Mira lo que dice Pablo en Tito capítulo 2. Pablo le dice a Tito, ¿verdad?, pero Tito capítulo 2 versículo 9, y vamos a encontrar otra vez esta expresión de adornar la doctrina. Dice Tito 2:9: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Creo que a algunos nos conoce Pablo, ¿verdad? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo lo haces? Cuando tu manera y tu comportamiento glorifica a Jesucristo. Si tú tienes un negocio, o si tú tienes gente a tu cargo, o si tú trabajas en una empresa, ¿verdad?, al final aquí la palabra nos da principios para honrar al Señor. Y la manera es cómo te portas, cómo te comportas. ¿Eres fiel en lo que se te ha encomendado?
¿Lo haces con alegría y lo haces para el Señor? ¿O eres de los que se están quejando todo el tiempo? Y ay, ¿por qué? Y están maldiciendo, y están inconformes, y llegas tarde, y te vas temprano, y te la pasas todo el tiempo quejándote, y no cumples las horas que te tocan, y cuando puedes te aprovechas. ¿Eres de esas personas que actúan así? Entonces nosotros no hemos entendido lo que es honrar a Dios con lo que soy y con todo lo que hago. Aquí Pablo está exhortando, dice: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, ¿no? O sea, en otras palabras, si tienes un jefe, obedece. Otra escritura, 1 Timoteo 6:2, dice: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Siempre que yo leo estas escrituras, yo digo: Señor, qué sabio eres, de verdad. Tu palabra, por eso Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, porque hay para todo. A veces decimos: la Biblia tiene para todo, ¿no? Y entonces aquí está hablando del trato laboral entre hermanos, que como a veces es complicado, porque entre hermanos a veces, entre cristianos a veces es complicadísimo. Yo recuerdo que hace años tuvimos una idea como iglesia de empezar a hacer como enlaces, ¿no?, entre oficios y quien necesitaba el trabajo, ¿no? Entonces dijimos: pues si hay hermanos que tienen oficios o trabajo o una profesión, entonces yo necesito un licenciado, pues en lugar de ir con el licenciado de enfrente, pues con el hermano que es licenciado, ¿no? Yo soy plomero, entonces pues en lugar de que contrates al de allá, pues contrátame a mí, porque entonces se nos hizo una buena onda. Dijimos: y la iglesia, pues muy bien, hay de todo acá y tengo necesidades acá, y vamos a encontrarlos, ¿no? Vamos a ser bendecidos, hermano. Eso se convirtió en algo que dije: no lo vuelvo a hacer, porque no tenemos el entendimiento ni la madurez. Entonces, es que es hermano, ¿y eso qué? ¿No? Entonces a veces confundimos, porque es hermano, entonces pues qué mala onda es el hermano, ¿no? No, pero es tu jefe. O sea, y él te está pidiendo algo, ¿no? Y viceversa, y eso se complicó, ¿no? Entonces nosotros debemos de llegar al punto. No significa que no se puede, hermano. Tenemos que trabajar para ser los mejores en todo lo que hacemos. Y a veces yo pienso y yo digo: bueno, si muchos no lo hacen, yo lo voy a hacer, porque es a mí a quien Dios va a pedir cuentas. Y yo quiero invitarte a que así tú también lo veas. Nosotros debemos de ser gente que trabaja y adorna la doctrina de Cristo en todo lo que hacemos. Y para ello debemos de ser responsables, trabajadores, cumplidos, puntuales. Eso habla de hacer las cosas bien. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que hacerlo. Entonces, un hombre decoroso, y me voy a brincar por el tiempo, pero un hombre decoroso es alguien que vive de tal manera que su vida adorna la enseñanza de la Biblia. Eso es alguien decoroso. Su vestido, su apariencia, la manera en que conduces tus negocios, la manera en que tú trabajas para alguien, todo armoniza dentro de ti y fuera de ti con lo que tú eres, un hijo de Dios. Porque Dios es un Dios de orden, y Dios vino a traer orden a nuestra vida. Porque antes de conocer a Cristo había un caos, y todo lo que está en caos, ¿verdad? Y vivimos en un mundo de caos. Todo lo que está en caos no honra el nombre de Dios. Pero el Espíritu Santo que está en ti vino o quiere poner orden, quiere poner lineamientos en tu vida, de adentro
hacia afuera. Entonces mi manera de ser, mi manera de tratar, mi manera de vestir, mi manera de manejarme, mi manera de hacer mis negocios, todo lo que yo soy, todo lo que yo hablo, todo lo que yo hago, debería mostrar al Cristo al que yo creo. Un Cristo que ha transformado mi vida. Por lo tanto, debo de ser ordenado en todo lo que hago. Limpio, porque eso también es decoroso, ¿verdad? Limpio, pulcro en todo lo que hago. Debo de ser alguien que en todo lo que hace siempre deje un buen sello de ser un hijo de Dios. Que cuando digan, ay, el hermano Juan, sí, el hermano Juan es una bendición. El hermano Juan, de verdad, el sello que ha dejado, él es una, no que digan, ay, el hermano Juan, ni me hables del hermano Juan, ¿no? ¿Por qué? Porque como el ejemplo que te di al principio, como este pastor que fue descuidado y la apariencia de su casa, ¿no?, fue un mal testimonio para los demás. Yo creo que a veces nosotros, como cristianos, buscamos a Dios, amamos a Dios, pero a veces no nos preocupamos por estos detalles. Y por eso me llama la atención lo que estoy enseñando, porque los detalles que Pablo pide o el carácter que Pablo pide para los líderes tiene que ver con influencia, buena influencia, y ser de bendición. Y yo creo que nosotros debemos de ser así. Nosotros debemos de tener eso, ¿verdad? Aún aquí en la iglesia nosotros hemos trabajado por eso. Decoro es eso, tener las cosas limpias, en orden, ¿no? O sea, no es como que entras al baño y dices, ¡ay, el baño!, ¿no? Hoy el lugar, hoy está cochino, hoy está sucio. No, porque todo lo que tenemos, todo lo que hacemos refleja lo que somos, refleja quién mora en este lugar, refleja lo que predicamos. Y a lo mejor mis palabras no pueden ser tan poderosas, pero lo que tú ves puede transformar vidas. Y así debiera de ser en mi vida diaria, en mi familia, en mi casa, en mi comportamiento, donde a lo mejor no seas tan para predicar, tan bueno para hacerlo, pero tu manera de vivir, tu decoro, entonces es decoroso, limpio, ordenado, listo para tener todo arreglado y de esa manera adornar la doctrina de Cristo. Vamos a orar esta noche. Y yo quiero que esta palabra hoy la guardes en tu corazón y que juntos podamos cerrar nuestros ojos y revisa por un momento cómo estamos en las pequeñas cosas, cómo estamos en lo que hacemos, lo que hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos con la gente. Y Señor, reconocemos que a veces somos descuidados. Como este ejemplo, Dios, que puse, a veces dejamos que la hierba mala crezca, que dé un mal aspecto. A veces dejamos que en nuestro corazón haya esos espinos, esa mala apariencia. Nos descuidamos en nuestro trato, aún en nuestro vestuario, en nuestro vestir, y reflejamos, Señor. Y qué importante, porque a veces la gente nos ve y por como nos ven nos dicen, ¿estás bien? ¿Estás mal? ¿Te sientes bien? Porque todo lo que hay dentro de mí refleja al exterior. Y Dios, que podamos hoy llevarnos esta palabra en nuestro corazón, que podamos entender que, Señor, antes había caos en mi vida estaba desordenada, estaba vacía, pero Dios, gracias porque tú has venido y has puesto orden. Así como este mundo vive y tiene un increíble orden, la estética, Señor, lo glorioso de un atardecer,
el día y la noche y las estaciones. Señor, hay tanto que podemos aprender de cómo tú eres un Dios de orden, un Dios que refleja, Señor, excelencia en todo, que nosotros también anhelemos en nuestra vida, y no solamente en lo que hacemos y vestimos, sino aún en lo que está a nuestro alrededor, que te honre, que te glorifique y que ello dé testimonio a otros de lo que somos, Padre. Gracias por este tiempo, y aún te pido esta noche, hermano, amigo, si tú vienes por primera vez, yo te invito para que hoy dejes que Jesucristo tome el control de tu vida, para que hoy le digas a Jesús: Señor Jesús, necesito de ti. Señor Jesús, toma el control de mi vida. Y si tú vienes por primera vez, yo te invito para que tú hoy levantes tu oración a Él, le pidas perdón y le digas: Jesucristo, pon orden a mi vida. Tal vez te sientes que hay un caos, todo está revuelto, pero hoy dile: Jesús, pon orden a mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, y te pido que tú nos sigas bendiciendo, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues que Dios te bendiga, iglesia, que Dios les guarde. Buenas noches.